Muy buenas, señores y señoras. Os presento mi trabajo sobre la transición, un trabajo en el que os mostraré el gran cambio que ha habido desde los años 80 hasta nuestros días. Espero que os guste y sobre todo tú, David, disfrútalo. Si os dais cuenta, en el anuncio de los pitufos no nos dice nada el Apis, la marca. En cambio, en el anuncio de Apis nuevo de nuestras épocas, nos muestra un ambiente familiar en el que podemos disfrutar con él. Nos explica el producto y además entra en nuestras casas. Apis, conservamos lo importante. En comparación con estos dos anuncios sobre las natillas, como podemos ver, en la época de la transición se utilizaba mucho la música. La música acompañaba al anuncio y era el principal elemento casi de un anuncio. A día de hoy utiliza muchos famosos para representar el producto, en este caso la natilla, que además crea una historia, una breve historia para entretener. Son tan irresistibles que gustan a todo el mundo. ¿Me das, Marc? Ni lo sueñes. Vale. Danet. Party, 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 party. Party es parte de galleta y de chocolate. Party es... ¿Ves, David? Anteriormente, en los años 80, nos intentaban vender el producto a través Por eso de música. preferimos Nestlé Extra Fino. A día de hoy, nos cuentan una historia y nos intentan convencer con ella. ¿Está fino? Nestlé Extra Fino. Extra finos con lo nuestro. A mí la verdad, si a día de hoy me presentaran este anuncio tal y como me lo enseñaban en aquellos años, yo no lo compraba. Me hace, además de ser viejo por aquellas épocas, pero es que te quitan las ganas de comprarlo. Cómo da esa grabación dentro del coche. En cambio, la del año 2010 del coche Renault, pues se ve con calidad, te crea una historia en donde te narra con gente, te cuenta un poco el producto, las calidades, los precios, todo en sí te cuenta un poquito más, no como el coche de la transición que se queda un poco por detrás. Pechuga y jamón, pero sin nada de grasa, ¿eh? En los anuncios de la transición, un dato a destacar también es que la mayoría de ellos se utiliza una voz en off. ¿Por qué? Porque la voz en off es más fácil para crear un anuncio, es menos curro, Siempre a ¿vale? mano. Pechuga, jamón y chope. Pavo frío. Descubra el sabor del pavo. Campo. Un chihuahua, una cama de agua y una mega fuente de jamón. Me enamoraría mogollón. Adiós, figura. Nunca se sabe lo que vas a ser en la próxima vida. Y yo viviendo en una charca. Aprovecha bien esta. Finísimas de Campofrío. Y ahora con nuevo pack recerrable. Si todo el mundo hiciera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo podernos reunir. Bailar, bailar. Y el chiqui chiqui se baila así. Uno. Me he tenido hasta que sentar porque me daban ganas hasta de vomitar. ¿Qué opináis de esto? Antes, en la época desde ya de la transición, se llevaban a Eurovisión músicas que merecían la pena, música con letra. Actualmente se lleva música muy ritmosa, como no se hacía en aquellos años. Se llevaba música más pausada, más calmada, más lineal. Pero te sentías relajado escuchándola y te sentías orgulloso de tu país. A día de hoy
te sientes avergonzado de escuchar esa música que 2 o 3 niñatos se ponen en los coches. Pero ¿qué me dicen de la televisión? La televisión de hoy se llama televisión. Valiente porquería. A continuación os pondré un fragmento de las entrevistas de aquella época y las entrevistas de ahora, que dan vergüenza ajena. Vergüenza. Que solamente quieren espectáculo y cobrar dinerito a cambio de darnos basura. ¡Mentirosa tengo el coño! ¡O la polla! ¡Me da igual! ¡Métete a la lengua del coño y lávate el coño con bacalao! ¡Anda la mierda, marrano! David, como ves, ese tipo de programas echan hoy en día, como el Sálvame en Telecinco, que lo transmiten durante 4 horas de lunes a viernes. En cambio, entrevistas como las de antes, la transición, hay que admitirlo, eran un poco aburridas, solamente hacían entrevistas a políticos, pero también nos daban entrevistas en los que aprendíamos de ellos, como por ejemplo a grandes escritores. Y sí es verdad que eran mucho más serias que las de ahora, que solamente se pelean, se insultan y se ofenden. Son muchos los cambios de los noticieros de antes y los de ahora. Empezando por la cabecera, esa cabecera tan antigua, sin diseño, parecía una música de una serie o de unos dibujitos animados, no tenía seriedad. En cuanto al ritmo del programa era lento, no había sumario, no había tanto grafismo de quién era tal, lo tenía que decir el presentador en voz en off. En cambio, los de ahora tienen gran dinamismo, tienen como presentadores siempre a una mujer y a un hombre, hacen pasos en directo, in situ, tiene el plató, es más decorativo que los de antes, la cabecera es más alegre, tienen varios presentadores que presentan las distintas sesiones. David, en cambio, cuando vivías en la transición, ¿te imaginabas que un presentador de noticieros bailara y cantara como lo hacen hoy en día? Pues sí, hoy en día lo suelen hacer y a menudo. En cuanto a la monarquía, ha habido un gran cambio desde el respeto que se le tenía anteriormente al respeto y la seriedad que se le tiene hoy en día. Pero hay que hablar de su ropa. Antiguamente vestían de forma muy monárquica, elegantes, trajes antiguos, pero hoy en día los reyes Juan Carlos y doña Leonor siguen vistiendo de una forma anticuada. En cambio, doña Leticia y Felipe VI siempre se han caracterizado por su vestimenta. Visten de una forma veraniega, moderna, sencilla, con sus gafas de sol, y sobre todo la reina Leticia. Nunca ha perdido su imagen de periodista que tenía. Las películas de la transición eran películas más lentas, más sobreactuadas y sobre todo menos cantidad de planos se utilizaba. Era como más uniforme. Por tanto, aburrían. Pero sí he de decir que tenían un gran guión. Además de que las escenas de sexo eran minoritarias, a comparación con las películas de hoy, que la gente pide que haya incluso más sexo que acción. Como por ejemplo la última película de 50 sombras de Grey, en la que encontramos a la gente que pide escenas de sexo en vez de pedir una película que te explique una historia. En definitiva, creo que el cine sí ha avanzado y muchísimo. Pero yo, como cineasta, pediría que se tuviera un poquito de respeto a aquellas personas que nos gusta el cine y dejaran de transmitir tantas escenas de besos y sexo. Bueno, David, no te quito más tu tiempo. Me despido. Quiero y deseo que te haya gustado. Para la próxima, más y mejor. Espero tener más tiempo.
Pero como conclusión, decirte que sí hemos avanzado en cuanto a televisión, en cuanto a música, en cuanto a vestimenta, en cuanto a tecnología, en cuanto a todo, hemos avanzado. Y sobre todo, al derecho a la palabra. Creo que el incremento, el crecimiento y la mejora de los españoles ha sido para mejor. Muchas gracias y me despido aquí de ti. Hasta la próxima, David.